¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos. Esto es En la Mira a través de Saracay Televisión. El agrado de saludarlos a todos y todas realmente en esta entrega dominical. Nos favorece en demasía el acercarles el saludo y aparte las felicitaciones a todos y todas quienes integran a nuestra estación. Esta noche vamos a mantener una dinámica que está generando mucha burbuja en el aspecto político a nivel nacional. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, les quise decir que en febrero del 2018, mediante consulta popular, el pueblo ecuatoriano aprobó el mismo consejo, pero transitorio, con el doctor Trujillo a la cabeza. Hubieron 7 ternas que el presidente de la República en ese entonces delegó o mocionó, de las cuales un delegado por terna fueron escogidos para que hoy por hoy estén esos 7 consejeros allí instalados en el transitorio. Pero también nos podemos ir al 2018, en donde ya empezó el ejercicio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante ese mandato constitucional de Montecristi. Recuerden ustedes que el texto magno de nuestra República así lo determinó y luego lo avalizó el pueblo ecuatoriano, obviamente. Es decir, que esta noche tenemos los invitados con voces autorizadas y pertinentes para hablar de lo que significa el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Se disuelve o no? ¿Se instalará inminentemente una consulta popular? Anexada algunas interrogantes, algunas preguntas. En fin, invitados y parte de la temática, ya está Andrés Gómez instalado, a quien le damos la derecha y le damos la bienvenida. Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bismar, amigos y amigos? Una buena noche, bienvenidos a esta emisión dominical de En la Mira. Es un gusto estar con ustedes nuevamente a través de la señal de Saracay Televisión. Recuerde que estas emisiones normalmente se ejecutaban de este espacio de lunes a viernes de 20 a 21 horas. Sin embargo, a partir de hace 3 semanas ha habido un cambio y tenemos emisión estelar dominical sobre las 19:30 horas hasta las 20:30. Además, reprises los días martes y jueves de 21 a 22. Con esto, los invitamos para que ustedes se conecten en todas las emisiones. No hay excusa para perderse lo del domingo, porque ya saben, martes y jueves tiene las repeticiones respectivas. Además, recuerde que usted puede participar en este espacio dentro de la plataforma digital de Facebook, donde nos encuentra como Saracay TV Canal 5. En ese espacio usted podrá interactuar con nosotros a través de sus preguntas a nuestros invitados o los comentarios. Además, nosotros tenemos habilitadas las líneas telefónicas 275-5555. Recuerde que Saracay Televisión hace este espacio democrático y participativo para que usted dialogue de política con quienes hacen la misma, con los actores principales a nivel regional, local, nacional e internacional. Antes de entrar con la temática de esta noche, que ya la mencionaba Bismarck, en su introducción hablamos del paréntesis internacional de todas las noches y usted habrá notado que durante las últimas 2 semanas tuvimos muchos temas de política internacional respecto del Ecuador. El tema de Ramiro González, el caso de Julian Assange, el tema de Ricardo Patiño, que hace pocos días también sucedió, es decir, varios temas. Pero el más importante, lo que tiene que ver con Julian Assange, una pregunta que me hacían durante la semana, una persona muy cercana me decía, bueno, con esto podemos dar lectura al orden internacional. Ecuador ganó espacio dentro del sistema de decisión mundial y la respuesta es muy leve, casi que no. No podemos determinar cómo se estructura el orden mundial a partir de un solo hecho. Recordemos que tenemos que tener un hecho que aglutine a varios actores, en este caso los principales hegemones de Estados Unidos y Rusia. Seguimos con la tendencia del bipolarismo a nivel internacional, a pesar de que existen potencias emergentes como Brasil, el Reino Unido, Francia, India, Sudáfrica y otras ya consolidadas como Europa, sobre todo Europa occidental. Dentro de estas temáticas, Ecuador lo único que ha ganado es enfoque mediático durante las últimas semanas, pero una vez pase el suceso de Julian Assange, quede en el olvido, Ecuador volverá a la posición en la que siempre se ha encontrado. Y no solo pasa con Ecuador, pasa también con Australia, que ha estado en el ojo del huracán por tema Assange, y pasa con Suecia, y que llegarán al olvido en las próximas semanas una vez más. Entonces, si analizamos Australia, Suecia y Ecuador, esto no responde al nivel económico ni al nivel social, sino a la capacidad de influencia política que tienen los países dentro de los organismos de decisión universal, como las Naciones Unidas, continental, como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, o subregional, como la UNASUR, la UNASUR en su época ya parece que va a fenecer.
entonces quedaría para América Latina, para Sudamérica la CAN y para América Latina la Alianza del Pacífico. Seguiremos muy atentos a lo que suceda con todo lo que tiene que ver con política exterior en Ecuador. Por eso lo invitamos a que se conecte con este espacio de En la Mira, además de las emisiones de Saracay Noticias de lunes a viernes, en la mañana, en la tarde y en la noche, además de la emisión dominical previo a este espacio, como usted bien habrá visto. Es así como esta noche tendremos dos temas importantes que no son tratados normalmente dentro del diálogo diario que tenemos en la ciudadanía y tiene que ver con la Comisión Nacional Anticorrupción y con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El pasado 24 de marzo, dentro de las papeletas que tuvimos, nos entregaron para elegir a los 7 consejeros, pero mucha gente no conocía qué hace realmente este Consejo de Participación Ciudadana, qué mecanismos de control social, de transparencia, de participación tienen, además de cómo está estructurado, qué secretarías y subsecretarías tienen y cómo realmente efectúan la labor a nivel nacional. Además, hablando de participación ciudadana, tenemos a un representante de una organización de la sociedad civil que es la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Santo Domingo. A ellos, con mucho gusto, los presento a través de los siguientes perfiles. El primer invitado para la noche de hoy es el doctor Galo Calero de la Cueva. Él es médico cirujano, ha realizado varias pasantías en Estados Unidos y México. Fue médico de la Liga Deportiva Cantonal durante 12 años, expresidente de la ASOMED Santo Domingo y coordinador actual de la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Santo Domingo. El segundo caballero que nos acompaña en el panel de esta noche es Luis Felipe Buenaño. Él se ha desempeñado como delegado provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, reportero gráfico en Voz, Comunicación Gráfica en el periodo 2008-2010, periodista en periódico El Colorado entre el 2010 y el 2012, coordinador de comunicación en el Consejo Nacional Electoral de Santo Domingo de los Áchilas entre 2012 y 2013, coordinador de comunicación en la Asociación Ecuatoriana de Extractoras de Palma y sus derivados AEXPalma, comisionado y prosecretario en la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Santo Domingo, además de miembro de relacionador público del Comité por la Vida, la Paz y la Seguridad. Estos son dos perfiles resumidos de los invitados que nos acompañan esta noche, con los que estaremos dialogando de política local y de política nacional. Por eso, Isbar, volvemos contigo, porque a Luis Felipe Buenaño y a Galo Calero de la Cueva los tenemos en la mira. Gracias, Andrés. Y la invitación también es para los amigos que disfruten de esta interacción, porque hay aquí, obviamente, directrices claras de las voces autorizadas que tenemos esta noche. Bienvenido, doctor licenciado, a este espacio, en la mira. Bienvenido. Doctor Galo Calero de la Cueva, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de ver si podemos ampliar determinadas necesidades de información que nos van a requerir. ¿Le parece si empezamos con el licenciado Luis Felipe Buenaño esta interacción? El Consejo de Participación Ciudadana, ¿le parece? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuáles son sus funciones? Bienvenido. Bismar, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a los amigos televidentes. Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana tiene varias funciones. Una de ellas muy importante, que es la designación de las autoridades a nivel nacional. La otra es la de promover la participación a través de la Subsecretaría de Promoción de la Participación Ciudadana y Control Social. Es también ente rector de las rendiciones de cuenta que tienen que ser las instituciones públicas y las privadas que tengan fondos públicos también, incluidos los medios de comunicación. Otra de sus funciones que tiene es la creación o dar el aval para las veedurías ciudadanas, observatorios y comités barriales también. Eso es lo que sí, en una síntesis, el Consejo de Participación Ciudadana tiene como funciones y atribuciones. Vamos a estar tocando varios temas, ¿le parece? Usted tiene las directrices claras en este tema. Doctor Calero, la Comisión Anticorrupción se generó en su momento. ¿Cuáles han sido de pronto las observaciones más relevantes, si se quiere, que ha encontrado dentro de ese camino? Bien, la Comisión Nacional Anticorrupción es una entidad que creció antes de que se haga el Consejo Transitorio. Resultó que inclusive uno de los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, que es el doctor Julio César Trujillo, fue el primero presidente que acaba de integrar
el Consejo de Participación Ciudadana. En fin, él fue llevando algunas de las ideas que nosotros teníamos. ¿Cuáles eran las ideas ciudadanas? Realmente la lucha contra la corrupción, que era básicamente una de las cosas importantísimas que nosotros requeríamos y que de alguna manera se ha enfocado y se ha dado una gran difusión por el doctor Trujillo, ya que hizo una serie de cambios evidentes que seguramente han sido plasmados muy claramente tanto en la radio como en la televisión y en los periódicos nacionales en su momento. Es decir, ahí tenemos el escenario. Ahora, el Consejo Transitorio, Luis Felipe, entra en acción en el 2018, en febrero de 2018 puntualmente. ¿Cuál es la diferencia de ese Consejo Transitorio? Que, por cierto, los consejeros que antecedieron fueron destituidos, fueron separados de sus funciones. Entonces, marcando esa diferencia del transitorio al antecesor. Bueno, Bismarck, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, a través de la consulta del 2018 de febrero, toma algunas atribuciones o poderes especiales. Antes, las autoridades electas por el Consejo de Participación Ciudadana llegaba su periodo, culminaban y se elegía uno nuevo. Lo que se le atribuyó ahora es que se haga una evaluación del actuar de esas autoridades, cosa que anteriormente no se lo realizaban. Entonces, no es que fueron separados simplemente porque el Consejo Transitorio lo deseó, sino que se realizó una evaluación a estas autoridades. Por ejemplo, en el caso del Consejo de la Judicatura, que estaba dirigido por Gustavo Yalc, se empezó a hacer un pedido a la ciudadanía de que si tenían quejas, denuncias sobre el actuar de los funcionarios de la Judicatura, se lo presenten al Consejo de Participación Ciudadana. Es por ello que en el tema de justicia se recogieron alrededor de 800 denuncias en el tema de Judicatura nada más. Porque Luis Felipe, anexarle la pregunta, fueron 6 meses que le llevó al Consejo de Transitorio. Evaluar, por supuesto. Meterse en el ejercicio pleno de la evaluación que usted cita, ¿no? Por supuesto, porque no es que de un día para el otro todos los ciudadanos del país llegaron al Consejo a presentar sus denuncias. Las denuncias hay que hacerlas con un proceso debido que se llama un debido proceso, donde tienen que constar también algo de evidencia que pueda probar que cometieron irregularidades de estas autoridades. Y así no solamente el Consejo de Judicatura, Fiscalía, Consejo Nacional Electoral, Contraloría, bueno, Procuraduría General del Estado, en fin, muchas autoridades, todas las que tienen que ver con la elección o designación desde el Consejo de Participación, fueron evaluadas con la ayuda de la ciudadanía. Ahora, el campo de acción, tomando en cuenta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, doctor Calero, en ese tema, ¿cuál es la simbiosis de acción? Es decir, había una articulación concatenada con el Consejo para también ser observador, si se quiere, o cuál es la figura en este caso de la Comisión Anticorrupción. Bien, inicialmente, como es de alguna manera muy visible, el doctor Trujillo era el coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción y él definió básicamente una proyección de las políticas, de lo que queríamos hacer desde la comisión. Cuando el presidente Lenín Moreno designó las ternas, él obtuvo la mayor votación y eso contribuyó para que él sea el presidente básicamente del Consejo de Participación y él fue definiendo básicamente el proceso y el camino que este tipo de organismo transitorio, que tenía incluso más validez, de alguna manera un nivel más alto de decisiones, vaya tomando las decisiones poco a poco, y creo que eso fue lo que determinó que las autoridades fueran evaluadas y fueran cambiadas de forma progresiva. Los invito a un corte y de regreso, Luis Felipe y doctor Carrero, ¿les parece si estamos hablando? ¿Cuáles son las diferencias de este mismo consejo transitorio, el de ahora, obviamente, que termina el próximo 14 de mayo con los consejeros que ya fueron electos mediante respaldo popular? ¿Cuál es la diferencia de este mismo consejo en el periodo de Rafael Correa y actualmente con Lenín Moreno? ¿Les parece? Vamos al corte, de regreso estaremos también con este tema interesante, por cierto, porque también es parte inherente de la ciudadanía. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y también la Comisión Nacional Anticorrupción, el campo de trabajo de ambos organismos. Regresamos.
Gracias amigos y amigas por seguir junto a nosotros. Esta noche mantenemos el diálogo con el licenciado Luis Felipe Buenaño y el doctor Galo Calero de la Cueva con este tema. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y también la Comisión Nacional Anticorrupción. Se integra nuestro analista Andrés Gómez. Bienvenido Andrés, bueno, a este bloque y empezar por algo. Y en este caso lo hago con el doctor Calero. ¿Cuáles son esas diferencias en cuanto a la Comisión Nacional Anticorrupción que fueron notables o se visualizaron a una mayor dimensión entre el periodo de Rafael Correa al actual régimen? Son evidentes diferencias, ya que hay que entender que el señor Rafael Correa, él básicamente inducía los cargos y básicamente todas las personas que estaban dentro de esta tendencia política de él fueron los que ocuparon estos puestos y de alguna forma eso determinó un comportamiento que no era exactamente lo más ético, lo más apropiado y lo más transparente. El cambio que se da con el Consejo de Participación Transitorio se define muy claramente, ya que aparecen personas de diferente tendencia. Por un lado, por otro lado, entender que había un liderazgo muy definido de hacer cambios en el país. Era imposible entender que un contralor del país o un funcionario salga tan perfecto, tan nítido, con 100%. Entonces, eso nos hacía mucho dudar, porque era una perfección increíble que tenía este sistema, ya que calificaban con 100%, lo cual básicamente en un tipo de monitoreo normal no es posible, porque el ser humano está de alguna manera sometido a determinadas variantes que no nos pueden hacer llegar a la perfección. En todo caso, el doctor Trujillo con el grupo de consejeros determinó que la mayoría de estas instituciones y los que estaban dirigiendo ellas no estaban de alguna forma calificados, y eso fue creando esta perspectiva de cambios que se fueron dando de manera progresiva y paulatina mientras aparecían las denuncias ciudadanas, que fueron muy importantes para determinar ello. Ahora, estimado Luis Felipe, hay una visión política que es la que nombraba el doctor Calero, pero también hay críticas administrativas del Consejo de Participación Ciudadana, es decir, sigue siendo esta institución que es todopoderosa, omnipresente y que nombra a los principales funcionarios públicos. Hablemos de Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional Electoral, Contencioso Electoral. ¿Cuál es la visión del Consejo? ¿Por qué deben realmente existir? Bueno, mira, yo te puedo comentar del Consejo de Participación Ciudadana transitorio y la diferencia que ha tenido con el anterior gobierno de Rafael Correa durante estos 10 años. Y, por ejemplo, para ir uniendo con tu pregunta, por ejemplo, lo que es el doctor Calero. Teníamos participantes que ganaban con 102 puntos, ¿sí? Para elegir a estas autoridades se conforma una comisión de ciudadanos. Es un veedor ciudadano, 2 comisionados que vienen de las organizaciones sociales y 2 delegados del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Antes todos eran del mismo grupo, ¿sí? Y incluso de tendencias políticas muy definidas o muy marcados. Es más, los mismos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana eran de grupos políticos muy definidos, ¿sí? Entonces había una tendencia por ahí. Y obviamente a la cabeza estaba el expresidente Rafael Correa dirigiendo todo eso. Ahora el Consejo de Participación Ciudadana ha hecho varios cambios. Para ser veedor para la elección o la designación de esas autoridades o comisionados, vienen de las organizaciones sociales a través de una postulación, donde se ha seleccionado a los que tienen el mejor perfil para que sean parte de la veeduría y tanto de los comisionados. Aparte de ello, en las impugnaciones se les transmite en vivo y en directo. Se le pone a un lado al que impugna y al impugnado del otro lado, frente a frente, ante los consejeros del Consejo de Participación, transmitiendo en vivo. O sea, de una manera transparente, cosa que antes no se daba ese tipo de cosas. Hoy se lo está haciendo. Antes existía esa tendencia claramente. Ahora se ha propendido que sean las organizaciones sociales quienes participen con los postulantes, quienes participen con los que van a participar a las autoridades nacionales. Y yo, por ejemplo, quiero poner algo en la mesa. Por ejemplo,
llegó una persona donde mí el Consejo de Participación y dijo, mira, creo que hay una discriminación al momento de postularse a un cargo nacional. Y digo, bueno, ¿y por qué? Porque, por ejemplo, nosotros queremos participar para un cargo nacional, pero no podemos porque no tenemos el título de tercer nivel. Digo, pero por supuesto, si vamos a ser una autoridad de nivel nacional, debe tener la experiencia que viene con la trayectoria, la preparación académica. Entonces, no es que exista una discriminación, sino que estamos buscando los mejores perfiles para que conduzcan el país, para que exista realmente una institucionalidad. Pero no por eso queremos quitar el derecho a otras personas que no tienen título a no participar de eso, sino que es la preparación. Necesitamos gente preparada que conduzca eso. A propósito de eso, Luis Felipe, bueno, entre las competencias que tiene esta institución, este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, está el tema del control social, la lucha contra la corrupción, la participación. Aterrizando en el tema de la participación, que suena retóricamente bonito, ¿cómo están ustedes aterrizando esa participación en el territorio? Consejos consultivos, asambleas ciudadanas, consejos ciudadanos, presupuestos participativos. ¿Cómo están haciendo principalmente en Santo Domingo con ese tema? Bueno, yo tengo que destacar algo. Dentro del Consejo de Participación está en el tema de las veedurías, que está con el tema de participación, con el tema de control social, y hay una veeduría muy especial que está conformado por estudiantes de Uniandes, ¿sí? Donde ellos hicieron una evaluación de si funciona o no funciona la silla vacía en la provincia, y determinaron que la prefectura lo usa en un 25% más o menos, el GAD municipal de la Concordia en similar porcentaje, pero el GAD municipal de Santo Domingo tiene cero uso de silla vacía en 4 años. Entonces, eso es el tema de participación ciudadana. Nosotros invitamos a que los ciudadanos participen en el uso de la silla vacía, sean protagonistas activos, ¿sí? La Constitución mismo lo dice en el artículo 95 sobre la participación ciudadana y que debe ser activa la participación, ¿sí? No solamente ir de oyente, sino que participar activamente. Y uno de los mecanismos es el uso de la silla vacía. Y es triste que en el municipio de Santo Domingo no se haya dado eso. Para eso nosotros mantuvimos ya una reunión con la Comisión Nacional Anticorrupción Capítulo Santo Domingo. También estuve presente como Consejo de Participación y las autoridades electas para recomendarles que deben reformar tanto el reglamento como la ordenanza para el uso de silla vacía. Porque la silla vacía, por ejemplo, se convoca a 72 horas antes de llevar la sesión en el Consejo, ¿no? Pero a veces le avisan con 24 horas y los requisitos es que no deude el municipio, que si representa una organización, esa organización haga una asamblea, emita un documento donde le envía como representante, que la organización no esté adeudando al municipio, en fin, o sea, es una traba cuando en otros municipios de la sierra, por ejemplo, el único requisito para participar en una silla vacía es la copia de cédula y papeleta de votación. Nada más. Él es el único elemento que tiene, ¿no? En otros municipios lo hacen así. Ahora, Luis Felipe, me permite para preguntarle al doctor Calero, con ese porcentaje ínfimo, prácticamente que no arroja ningún número favorable en cuanto a la participación, y secundarlo, Andrés, que retóricamente suena dulce, de manera lírica, pero ya en la praxis prácticamente eso se esfuma. Preguntarle puntualmente al doctor Calero. El tema de la corrupción. Ahora, una de las acciones del Consejo de Participación Ciudadana es la transparencia. Fortalecer la transparencia en los diferentes organismos públicos del país. Ahora sí le pregunto. Ese tema de la transparencia relacionada con la corrupción, que se da a gran escala, lo conocemos, esto es trivial a nivel del país, se lo sigue fortaleciendo, evitando de que el ciudadano esté, por ejemplo, en cosas prácticas, como utilizar la silla vacía en una sesión de consejo, ¿o no? Bien, estamos de alguna manera establecidos un nexo interesante aquí en Santo Domingo, por lo menos particularmente, entre la Comisión Anticorrupción y el Consejo de Participación Ciudadana. Somos de alguna forma testigos de las circunstancias que se han dado para que los ciudadanos no puedan participar. Pero también esa es una porción de lo que se llama participación ciudadana. Hay otro aspecto que tal vez en ese sentido no se ha tocado todavía y es el asunto de las veedurías. Porque veedurías, todos podemos hacer veedurías, todos los ciudadanos, y el hecho de la silla vacía también es un tipo de veeduría social. Pero cuando se quiere evitar esa acción, bueno, cuando se quiere contribuir también al brazo nocivo hacia la sociedad, ¿eh? Oh, desde luego, pero por eso mismo nosotros intentamos tener algunas ideas de que tienen que facilitarse este tipo de procesos para que todos los ciudadanos
incluso el que pasa por la calle, ya sea un veedor que puede mirar un hueco y que puede denunciar y que puede ser un observador de una obra, porque realmente eso es lo que no se entiende todavía. Para ser veedor no se necesita una mayor calificación y para eso está esta institución que en Santo Domingo la dirige el licenciado. Cortita con el mismo doctor Galero, ya estamos con Andrés y Luis Felipe. ¿Cuál sería su sugerencia para fortalecer este ejercicio? Puntualmente, el de la silla vacía en una sesión de consejo. El de la silla vacía, la sugerencia es que se evite ese tipo de procedimientos y tantos requisitos para acceder a la silla. Muchas veces es tedioso, ¿no? Innecesarios, Okay. realmente. Bismarck, solamente para complementar algo, en el caso de la participación, con lo que decía Andrés, el Consejo de Participación ha venido realizando capacitaciones, talleres en diferentes instituciones, incluso en instituciones educativas superiores, como el Instituto Sáchila, donde hemos ido a darles a conocer cuáles son sus derechos de participación. Y realmente, recuerdo en un taller en la Concordia, otro en el Instituto Sáchila, realmente desconocen de sus derechos de la ciudadanía. Y ese es el punto donde las autoridades abusan del ciudadano y los ciudadanos tienen que atenerse a lo que diga la autoridad. Si el ciudadano está bien informado, conoce sus derechos, va a ser respetar y no se va a ver o no se va a dejar ver la cara vulgarmente, digámoslo así, de las autoridades. ¿Sí? Por ejemplo, en el Instituto Sáchila no sabían varios estudiantes de que podían acceder a un documento de ellos. En una institución como en el hospital, una chica decía, yo en el hospital pedí que me entreguen mi historial, mi documentación, y no me quisieron dar. O sea, es obligación de las autoridades, de los funcionarios, entregar información pública. Todo lo que se genera en el sector público es público. Y me parece, Luis Felipe, que estos talleres son realmente de mucha valía para que tenga el conocimiento, Andrés. Y precisamente con lo que decía, estimado Luis Felipe, el tema de la transparencia, ustedes dentro del Consejo tienen una Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Ustedes como Consejo de Participación Ciudadana estamos en un proceso de transición de autoridades, tanto para la Prefectura como la Alcaldía principalmente. Como Consejo de Participación Ciudadana, ¿van a hacer algún tipo de veeduría dentro de esos procesos para que se transparente y haya una correcta transición de la información? Claro, nosotros principalmente estamos haciendo dos acciones. ¿Sí? La primera acción es tener una reunión con las autoridades electas para darles a conocer de qué es el Consejo de Participación Ciudadana y cuáles son los derechos de los ciudadanos. ¿Qué entiendo fue la semana pasada? No, se va a realizar el martes 23. La semana pasada fue la que asistieron conjunto a la Comisión Anticorrupción. Sí, ese es el tema, sí. Okay. En cambio, el Consejo de Participación va a participar en un taller que lo vienen organizando desde otras instituciones, incluidas del CNE, pero apenas tenemos 20 minutos para exponer qué es el Consejo de Participación. Entonces nosotros estamos, además de esta del 23 que va a ser en Uniandes, vamos a hacer otro taller para ser más extensos en el tema y que las autoridades conozcan de qué es el Consejo de Participación y cuáles son los derechos de los ciudadanos. Porque hay que entender que lo que es un derecho de los ciudadanos, ¿sí?, es una obligación para nosotros como funcionarios públicos. Si el ciudadano tiene derecho a acceder a información pública, los funcionarios tenemos la obligación de entregar esa información en un plazo determinado, como lo es la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Bueno, nos vamos al corte, pero nos quedamos cortitos. Luego sí, vamos a tocar de una manera más profunda, ¿les parece, las diferencias entre el régimen actual y el antecesor con el tema del Consejo de Participación Ciudadana y también la Comisión Nacional Anticorrupción? ¿Les parece? Claro que sí. Ustedes como voces autorizadas. Ya regresamos, amigos. Bien.
Y bien, amigas y amigos, llegamos al tercer bloque. Qué efímero es el tiempo, por amor de Dios. A veces uno quiere extenderse, pero las firmas no se exigen. Andrés, en este caso, la diferencia que ya el doctor Calero le citaba y Luis Felipe buen año, la diferencia del mismo Consejo de Participación Ciudadana, pero entre el actual régimen y en este caso el antecesor Rafael Correa. Diferencia política y una diferencia administrativa. Ahora, hay algo interesante que está sucediendo en Santo Domingo que no sucede en el resto de provincias, o por lo menos no en todas, que es la articulación entre la Comisión Nacional Anticorrupción y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Incluso a nivel nacional, la Comisión ha sido muy crítica del Consejo. Sin embargo, esta articulación, esta labor que está existiendo en la provincia ya ha dado sus frutos. ¿Cuál es ese principal énfasis que han puesto las dos instituciones para llegar a ese momento de coyuntura, Luis Felipe? Mira, Andrés, el Consejo de Participación Ciudadana tiene una ley que le rige como institución, que es la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, y en ella, en el artículo número 14, nos dice que debemos garantizar la reserva del nombre del denunciante. A pesar de que cuando llega un ciudadano a presentar su denuncia al Consejo de Participación, decimos, mire, nosotros necesitamos la denuncia que la presente, sí, con los datos, pero es para nosotros. Y lo que nosotros solicitemos o hagamos en nuestra investigación, lo hacemos como Consejo de Participación, no a nombre del denunciante, porque no podemos revelar su nombre. A pesar de eso, y con mucha razón, por todas las cosas que han sucedido durante décadas, tienen todavía ese temor. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Nosotros articulamos con la Comisión Nacional Anticorrupción la documentación de estas personas que quieren presentar la denuncia, se acercan a la comisión, les comentan lo que está pasando y ellos asumen la responsabilidad de esos ciudadanos y presentan la denuncia en el Consejo de Participación y ya formalizada nosotros empezamos la investigación. Y eso ha sido de gran ayuda porque hay que destacar que el mayor número de denunciantes o de gente que tiene la información son los mismos los funcionarios públicos que saben lo que está pasando en la institución y cómo se llevan las cosas. Entonces, ellos son quienes nos pueden facilitar algo de información, de pistas para eso. Entonces, lo que hacemos es, cuando no quieren hacerlo o no quieren figurar ellos a través del Consejo directamente, a pesar de que tenemos la obligación de reservar el nombre de ellos, inclusive podemos pedir a Fiscalía que se los incluya dentro del sistema de víctimas y testigos. Podemos hacer eso dependiendo de la gravedad del caso de la denuncia. Pero en este caso, como le menciona, la articulación con la comisión ha sido muy importante acá en Santo Domingo y hemos podido establecer algunas denuncias de acá en nuestra provincia, ya que están en Contraloría, que están ya en Fiscalía, que están en las instituciones superiores a estas instituciones y ya están presentadas. Preguntarle al doctor Galo Calero de la Cueva, ¿se ha encontrado de pronto con alguna escena aguda, grande, que haya lastimado la fe pública en este caso, en donde la Comisión Nacional Anticorrupción, en trabajo con el Consejo de Participación, hayan detectado? Desde luego. Hay una serie de... en Santo Domingo, doctor. Bueno, aquí en Santo Domingo tenemos muchos casos. De alguna forma, lo único que nos ha detenido en parte es el temor de los ciudadanos. El temor que quedó marcado por estos 12 años de un gobierno que creó muchos temores, que nadie podía denunciar, que todo el mundo tenía que quedarse callado, que tenía que el silencio ser básicamente la premisa. Pero ¿no le parece a usted que es momento ya de terminar con esos ciertos temores? Bueno, pero sin embargo, todavía no tenemos esa capacidad. Vienen, nos denuncian muchas veces y no vuelven. Tienen temores. Son funcionarios incluso, muchas veces públicos, que están ya cansados de mirar que el proceso de la corrupción es un proceso que parece que no va a acabar. Creíamos que en este tipo de situación se ha dilatado. Nosotros creemos que ya los ciudadanos, la gente, nuestro pueblo, tiene que comenzar a entender que tiene derechos a vivir en otro nivel. Que la corrupción tenemos que dejarla como un hecho, no como un hecho que es normal, sino como un hecho del pasado. Porque, doctor Calero, Luis Felipe citó algo que me llenó el bolsillo de la esperanza, los talleres. Y me parece que eso, a título personal, me llena de mucho agrado, porque es darle la herramienta al ciudadano para que tenga un conocimiento ampliado de a qué se debe sujetar, cuál es su campo de acción, a dónde le permita, hasta dónde puedo accionar yo un pedido, una solicitud. Hace falta fortalecer de pronto talleres para llegar al ciudadano y decirle, bueno, usted también puede en su momento protestar si están atropellando sus derechos. Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana no existió hasta que llegó el Consejo de Participación Ciudadana Transitoria. Eso es una palabra que hay que saberla.
aquí no existió, estaba la oficina ahí, pero no ha habido una vez que se haya hecho una veeduría previa. Y eso es una cosa bárbaramente, es una barbaridad que se cometió. Porque realmente al ciudadano que iba a preguntar, quiero hacer una veeduría, le decían que tenía que ser por 2 años el curso para ser veedor, cuando eso es una cosa que se da en horas. Entonces eso cambió. Parece ser que el funcionario o los funcionarios que desempeñaron estas funciones o no estaban enterados o les dijeron que así tiene que manejarse para que no haya un tipo de procesos que podrían haber afectado a la actuación de las autoridades y de la corrupción en sí que estaba dándose en ese momento. Ahora, doctor Calero, unido ya vamos a ir con Luis Felipe. Cuando uno se mete a la página de Facebook, porque no hay una página web oficial de la Comisión Nacional Anticorrupción, sin embargo vemos que ustedes comunican las noticias a través de la plataforma digital de Facebook, se ven críticas vehementes específicamente al gobierno de Rafael Correa. ¿Ustedes como Comisión Nacional Anticorrupción tienen alguna ideología política o por qué ese aferrarse solamente a ese régimen conociendo que corrupción existen en todos los frentes, sobre todo a nivel local y es de todos los partidos? Entender básicamente que hemos tenido una década de 12 años que gobernó el señor Rafael Correa. Entonces es lo que de alguna manera identificó básicamente una corrupción bien definida. La corrupción viene desde hace mucho tiempo, desde luego, y estamos claros en ese proceso de que la corrupción tenía que haber sido combatida desde antes. Pero acá la corrupción básicamente hizo un masterado. Eso fue la situación y que ustedes todo en el día a día están mirando cómo se van escapando poco a poco los funcionarios y todo el mundo se escapa y le avisan, parece ser previamente, cuando van a ser detenidos o cuando van a ser investigados. Ya no tengo que dar aquí nombres porque realmente están allí públicamente y de alguna forma eso es lo que ha pasado. Entonces, no tenemos una ideología política, nuestra ideología básicamente se basa en principios muy fundamentales, que son la libertad y la democracia. Correcto, doctor. Principios que maneja también el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, Luis Felipe, en algunas provincias, sobre todo como Pichincha, la gente se acerca bastante al Consejo de Participación Ciudadana a ver sus derechos, cómo puede participar. ¿En Santo Domingo la gente responde de la misma manera o considera que aún falta que la gente conozca qué es el Consejo y cómo puede interactuar con él? Sin duda, falta para conocer. En este proceso transitorio se ha dado a conocer increíblemente, pero todavía falta. Y se lo ve cuando el ciudadano desconoce sus derechos. Mira, por ejemplo, algo que no se había llevado aquí en Santo Domingo eran las audiencias públicas, ¿sí? En la ley orgánica de participación ciudadana, que no es la misma del Consejo de Participación Ciudadana, dice en el artículo 73 que un ciudadano puede pedir una audiencia pública a cualquier autoridad, de cualquier nivel, ¿sí? Y que debe ser atendida, dice la ley. Y que debe ser atendida, es más, por supuesto. Y que en esa audiencia pública el ciudadano puede presentar propuestas, puede pedir documentación o puede exigir sobre temas de la gestión pública, no sobre otros temas, no tienen que ser efectivamente sobre la gestión pública. Y eso no se estaba dando. Entonces empezamos a hacer un trabajo con la ciudadanía, decir, a ver, ok, ofíciele a la autoridad y pida una audiencia pública. Como no le respondían porque no sabían ni siquiera qué era eso, de qué se trataba, porque no se había hecho antes, como no le respondían, acudían al Consejo de Participación Ciudadana y nosotros convocábamos a una audiencia pública y dábamos como facilidad para intermediar de alguna manera con la autoridad del ciudadano en las oficinas del mismo Consejo de Participación Ciudadana y en otras en la misma institución a la que era convocada. Con eso, por ejemplo, los comerciantes del mercado central municipal, les convocamos a unas 2 audiencias públicas, se conformaron unas comisiones entre los funcionarios y los ciudadanos o los comerciantes, fueron a inspeccionar el mercado. Bueno, hubieron reformas, hasta se creó una ordenanza, se modificó el PDOT en ese sentido. Entonces, ¿por qué tener a los comerciantes o a los ciudadanos protestando un día por semana en los bajos del municipio cuando se puede dialogar? Y el Consejo no debería tener el Consejo que está les diciendo, oiga, atienda a los ciudadanos, y esa es una obligación de todos los funcionarios, por eso somos servidores públicos. Tal cual, tal cual. Mire, en su momento los dije, el tiempo se nos va como agua entre los dedos. Ya las firmas nos están obligando, exigiendo. En la parte final, doctor Calero, su mensaje. Bueno, mi mensaje es decirle a la ciudadanía que el Consejo de Participación Ciudadana Nacional y particularmente en este caso de la provincia, está abierto a receptar determinadas denuncias
y solamente lo que le pedimos es que no solamente llegue con la denuncia, llegue con fundamentación de esta denuncia. Y si no la tiene, pues tenemos que nosotros revisar con otras autoridades para que estos procesos se den. Que tenemos que perder el miedo, tenemos que volver a la idea de volver a reconstruir un país basado en la verdad, la tolerancia, la libertad, la democracia. Unas cosas que nos han hecho tanta falta y que creo que han sido un oxígeno bueno, que en cierta forma hemos recaptado en estos últimos 2 años de un gobierno diferente en sí, en el asunto de las libertades, no en el asunto visual o definitivo de investigar la corrupción, que es lo que más nos está preocupando aún. Gracias, doctor. Luis Felipe, finalmente su mensaje, por favor. Bueno, la recomendación a los ciudadanos es que deben conocer sus derechos principalmente. Y nosotros como Consejo de Participación estamos para dar a conocer sus derechos, para realizar talleres donde ellos nos digan. Si es en un barrio, nos vamos al barrio y organizamos un taller para darles a conocer sus derechos de participación y que los exijan, ¿sí? Que los exijan. Además, de esa manera se va a ir perdiendo el miedo. Con conocimiento se va a ir perdiendo el miedo. Entonces, es importante que ellos acudan al Consejo de Participación Ciudadana, le vamos a dar la información necesaria, vamos a coordinar talleres para que vayan perdiendo el miedo. Esencialmente, eso es lo principal, Bismarck. Bueno, y se nos quedan 700 y algo más de preguntas sobre el tintero, así que agradecer. Ya vamos a tener la oportunidad de con un cafecito Con seguir mucho gusto, claro. extendiendo el diálogo, ¿les parece? Hasta mucho una gusto, próxima. Bismarck. El doctor Galo Calero de la Cueva y también al licenciado Luis Felipe Bonaño en este diálogo sobre cuál es el ejercicio en sí del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que ya el próximo 14 de mayo ya se oficializa con los consejeros que fueron electos mediante el respaldo popular y también la Comisión Nacional Anticorrupción. Las conclusiones en la voz que mejor lo hace, Andrés Gómez. Bastante calurosa tu paso, Bismarck, te agradezco mucho por eso. El tema de la participación ciudadana es algo nuevo, no solo en Ecuador, sino en América Latina. Lo bueno de vivir en un sistema democrático como el que tenemos a nivel nacional es esto, de que le permite al ciudadano interactuar, al menos en el cuerpo legal, en la fría norma, con las autoridades. Sin embargo, la democracia, muchas de las críticas que se le hace es que principalmente el ciudadano tiene el poder en el elector y ahí muere. Por eso, en el 2008, cuando se da la Constitución del Ecuador, la nueva, la que tenemos hasta la actualidad, es una de las vanguardistas a nivel de América Latina, y no solo por lo que siempre se dice de los derechos del ambiente, de la naturaleza, sino también por esta creación de un quinto poder, o como se denomina dentro de la Constitución, una quinta función, que es la función de transparencia y control social, a la que pertenece el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No obstante, si no conocemos nuestros derechos, si no nos acercamos a esta entidad, si no participamos de sus talleres, va a seguir siendo letra muerta dentro del sistema normativo nacional. Por eso, insistirles en la invitación que hacía el licenciado Luis Felipe Buenaño, quien es el titular de ese consejo para nuestra provincia, para que visiten, interactúen con ellos a través de las oficinas que se encuentran en el edificio de la EMAPA sobre la Sáchila, y también lo hagan con la Comisión Nacional Anticorrupción, que es una organización de la sociedad civil y que está en todo el territorio nacional, para precisamente hacer de veedores ciudadanos, entre muchas otras cosas, y luchar por lo que tanto queremos en Ecuador y en América Latina, que es un sistema político transparente. Ellos los puede contactar a través de su página de Facebook, Comisión Nacional Anticorrupción Santo Domingo o Comisión Nacional Anticorrupción Ecuador. No se vaya, volvemos después de la pausa. Gracias, amigas y amigos, por haber compartido este espacio con nosotros. Recuerde, como suelo secundar y respaldar lo más entre el bagaje, entre las diferentes líneas
que más resaltan de nuestros invitados, me quedo con una en este puntualmente, Andrés. El caso, el llamado del doctor Galo Calero y también del licenciado Luis Felipe Buenaño, en que se integre la ciudadanía, en que conozca más, porque los derechos se los fortalece desde diferentes esferas. Y en este caso, el Consejo de Participación Ciudadana y la Comisión Nacional Anticorrupción están para respaldar a ultranza aquellos derechos ciudadanos. Así es, Bismar, no nos podemos ir sin agradecerle a nuestro equipo de producción y a la gerencia de Saracay Televisión, un equipo que se compone desde don Pericles Velastegui, Diana Nogales, Rubén González, Leandro Galarza, Sandra Quesada, y todo esto bajo la dirección de Fabio Velastegui y René Moreira, a quien aprovechamos para enviarle un caluroso saludo, que se está recuperando. Fuerzas, amigos. Sin duda, un abrazo para René y pronto lo tendremos acá también en nuestro set. Así es, Bismarck, no se pierda En la Mira todos los domingos de 19:30 a 20:30, además de nuestros reprises martes y jueves de 21 a 22 horas, Bismarck. Nos vamos, Andrés. Nos vamos. Para todos, un resto feliz de noche. Con permiso.